Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Espero que estén bien. Saludos nuevamente con una transmisión desde nuestro hogar en esta fecha, en este día especial en el que nosotros estamos celebrando esta reunión familiar, una reunión en la que tocamos temas relacionados a la familia. Así que queremos pues agradecerles que estén ahí pendientes, que estén siempre deseosos de alguna manera escuchar la palabra de Dios, el que podamos estar de alguna manera en comunión. Pues estamos ya en el mes de mayo, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a un mes de mayo de esta manera y estar pensando quizás en una fecha de mayo que nosotros normalmente hacemos algo especial para las mamás, la iglesia y todo eso, pues nos ha tocado o nos va a tocar improvisar en muchas cosas, pero queremos nosotros pues desde ya pues que desearles felicidades, como también a los que en este mes están cumpliendo años. Me imagino de que no están haciendo gran celebración por la misma situación, pero en este día lunes, pues queremos agradecer también a todos los hermanos que están ahí pendientes. Desde ya invito a los jóvenes de nuestra iglesia, a los niños que quizás están ahí, que usted pueda compartirles esto. Queremos nosotros pues ahí de alguna manera pues saber cómo están, así que ustedes pueden hacernos llegar ahí por el WhatsApp de la iglesia, nos pueden hacer llegar ahí sus comentarios, también dejándonos allí en esta transmisión sus comentarios de cómo están, para saber en qué podemos nosotros también servirles. Hay algunos que se nos han perdido. Hablábamos con una persona el día de ahora que no solamente nosotros, llegamos a la conclusión que no solamente nosotros como iglesia, aquí como Tabernáculo Bautista, estamos teniendo problemas con nuestros jóvenes, de que nuestros jóvenes no se conectan a las transmisiones, sino que también ellos en otro lugar, para que tengan una idea, muy lejos de aquí de San Salvador, a pesar de eso nos estamos dando cuenta que los jóvenes no están escuchando palabra de Dios. Así que por favor le pido allí que usted pueda llamar de alguna manera, si es necesario, como me toca en algún momento con el mío, de sentarlo y que escuche palabra de Dios. Así que lo queremos ahí motivar, que quizás no precisamente que lo haga en este momento con esta predicación, no es esa mi intención, sino más bien que podamos hacerle el hábito de que ellos no olviden de estar en comunión con el Señor. Así que con eso también quiero recordarle que usted puede siempre estar en contacto con nosotros, y usted, si sus tratos con el Señor usted los tiene y necesita enviar una ofrenda o algo, pues ahí puede hacerla llegar, no hay problema, y cualquiera pues de nosotros se contacta y vamos y recogemos esa ofrenda. Es para seguir solventando las necesidades de la iglesia. Ustedes se dieron cuenta, la ayuda a los ancianos siempre se está dando, a algunas familias les está ayudando con algunos víveres, y eso es producto de lo que la iglesia, sus ofrendas y todo están ahí. Así que con eso que les quería comentar, damos la bienvenida a este tiempo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema que le hemos titulado edificando el altar, o el altar para Dios. Y eso de un altar, quiero que lo veamos desde cómo hemos venido estudiando los patriarcas, de cómo los patriarcas han comenzado, hicieron ese proceso, hicieron esos altares. Y hoy quiero detenerme un poco en este altar que edificó Isaac. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, por favor, en el versículo 24 y 25. Solo vamos a leer esos dos versículos, por favor. Dice la palabra de Dios, Génesis 26, 24. Le leo la palabra de Dios, dice así: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo,
y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué vemos nosotros que hizo Isaac en este momento? Edificó un altar. De esos altares queremos hablar en esta hora. Así que acompáñenme en oración. Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de tu palabra, Señor, con el propósito de buscar siempre consejos para nuestra vida, nuestra familia. Ayúdanos, Señor, en esta hora, que sea tu palabra, Dios, hablando, que sea, Señor, una palabra de acuerdo a lo que tú tienes para cada uno. Señor, que tu Santo Espíritu tome control de esto que vamos a hacer en esta hora, que llegue, mi Dios, hasta donde tú tienes planificado este mensaje. Señor, úsame como un instrumento nada más. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vemos nosotros que Isaac pues todavía está en escena. Isaac continúa en este momento por poco tiempo todavía. Isaac sigue mencionándose en el libro de Génesis. Sabemos nosotros que Isaac es de los personajes que menos se menciona. De hecho, es de los que menos usted encuentra información. Isaac es precisamente el patriarca que pasa como un poco desapercibido. Sin embargo, vemos aquí que Isaac ya estuvo en un proceso en el que de alguna manera enfrentó un peligro, confesó un pecado, donde él, veíamos la vez pasada que él mintió también al igual que su padre, donde fue incluso enfrentó crisis, enfrentó pleitos, lo veíamos la vez pasada de cómo un hogar como cualquiera de nosotros enfrentó dificultades, tanto así que a cada pozo que él abrió le puso un nombre referente a eso, a esas discordias, a esos pleitos. Entonces, pero ahora, después de todo eso, ahora Isaac ya llegó al lugar donde Dios lo quiere tener, y eso es Berseba. Y ese lugar llamado Berseba es precisamente como el pozo del pacto, o de, digámoslo así, de donde Dios le contesta después de todo lo que le había pasado. Pero aquí él hace algo. Cuando Dios le sale al encuentro, cuando Dios se le aparece, Dios habla con el patriarca. Acordémonos que en este tiempo el patriarca hacía el papel también de sacerdote. Es decir, que no existiendo una tribu de levitas, no estando una ley todavía en este momento, no estaba la ley de Moisés, Dios no había ordenado eso. Vemos nosotros que en esta época Dios se le aparece a estos personajes, habla con ellos de una manera como cualquier otro profeta. Aunque aquí no nos dice de qué manera Dios se le aparece. En algunas veces por lo menos en Abraham veíamos que se le aparecía de forma visible, como una persona que iba, como el ángel de Jehová que aparecía, como esos personajes que se le llegaron a su casa camino cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra. Pero lo que sí vemos nosotros aquí es que el patriarca hace el papel también de padre de familia, pero también de sacerdote. ¿Qué otro personaje encontramos en la Biblia que también hizo algo parecido, que hizo un papel como sacerdote? Usted se recuerda de Job, por ejemplo, cuando dice que era un hombre justo. Job, de hecho, el libro de Job por eso se considera uno de los libros más antiguos, que está en un contexto similar al de Abraham, porque vemos nosotros a un Job similar a la época de los patriarcas, donde Job ofrece el sacrificio por sus hijos, por si sus hijos han pecado, o va y presenta esas ofrendas. Entonces vemos también que este Job hacía algo similar. Pues vemos también nosotros, o vimos la vez pasada en el caso de Abraham, cuando en uno de los altares, que ya vamos a ver, uno de esos altares, Dios le pide que sacrifique precisamente a uno de sus hijos. ¿Qué fue eso? Dios le estaba diciendo a Abraham que sacrificara a un hijo, cosa que no se dio, aunque nosotros sabemos que en el caso de Abraham no fue, digámoslo así, que sacrificó al hijo, pero sí
Abraham mismo se sacrificó de alguna manera porque él en su corazón prácticamente mató a su hijo. O sea, él ya estaba allí viviendo eso tan difícil. Ahora, ¿qué entonces, por qué le estoy diciendo eso? Porque de acuerdo al contexto, lo quiero meter al contexto, de acuerdo al contexto, esta época era normal que se hicieran esos altares. ¿Quién fue el primero que hizo altares? El primero que hizo altares, usted se recuerda que después del diluvio surge Noé en una manera de agradecimiento o una manera de gracia, o demostrando la gracia o el favor de Dios para con él y su familia. Él edifica un altar. Ese es el primer altar que se menciona como tal en la Biblia. Eso está en Génesis 8, si mal no recuerdo, que nosotros lo vemos y que él edifica un altar. Pero también nosotros encontramos después que posteriormente a eso, Abraham edificó altares, no solamente un altar. Algunos dicen que fueron 5, otros 4 altares. Quedémonos allí en 4. Que en diferentes situaciones de su vida, Abraham edificó altar. Ahora, ¿por qué es importante esto del altar? Usted mira, por favor, si está allí, quiero que vea también en la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia, y si no, pues yo igual le leo de lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios que se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué propósito tenía el altar? ¿Cuál era el objetivo del altar? ¿Para qué se edificaban los altares? ¿Qué simbolizaba un altar? Bueno, el altar, básicamente, el altar podríamos decir que está haciendo referencia a un sacrificio. Un altar como tal tenía ciertas características. Desde la ley, nosotros vemos, desde que prácticamente al ver nosotros la ley, nosotros vemos ahí que todo lo que Moisés explica y da detalles de cómo tiene que hacerse un altar. Entonces, ¿qué nos deja eso, hermano? Cuando usted ve que en la Biblia menciona un altar, normalmente no es un altar como nosotros quizás muchas veces vemos en la iglesia tradicional, la iglesia católica, los altares que se hacen y de ahí sacan alguna cosa fuera de contexto de que la Biblia permite los altares. Cuando habla de un altar en la Biblia, está asociado, está relacionado, número uno, está relacionado a la adoración a Dios. Está dirigido a la adoración a Dios y está dirigido al sacrificio de Dios. Un altar, cuando alguien hacía un altar, no simplemente era un montón de piedras, porque tenían que ser piedras no, caladas, no tenían que ser talladas, sino que tenía que ser algo rústico que se armaba. Ese altar no tenía que llevar un graderío, y vamos a ver para eso, no tenía que llevar gradas, no que era una rampa, pero viéndolo en la época del patriarca, el altar prácticamente era un cúmulo de piedras montadas de una manera en la cual usted hacía un altar, pero ese altar no era como un adorno. Ese altar no tenía sentido si no se sacrificaba algo allí. Entonces un altar, cuando Isaac hace un altar, cuando Abraham hace un altar, está hablando de un encuentro con Dios. Está hablando de un momento en el cual él está en comunión con Dios. Pero también él está hablando allí de que junto con el altar él ofrece ofrenda. No tiene sentido que hagamos un altar si no presentamos un sacrificio sobre el altar. No tiene validez un altar sin sacrificio. Entonces recordemos que todos esos altares en el Antiguo Testamento estaban apuntando al verdadero sacrificio, a aquella ofrenda perfecta que es Cristo. Cristo, según Hebreos, es
la ofrenda perfecta, el altar donde se consuma, allá en el monte de la calavera, en ese lugar se completó el sacrificio. Ese lugar rústico, ese lugar, el monte de la calavera, en esa cruz prácticamente fue el altar. De hecho, Isaac es un tipo de Cristo cuando está a punto de ser sacrificado, pero eso lo vimos la vez pasada. Ahora, entonces, ¿qué simboliza el altar? El altar prácticamente está hablando de adoración. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra familia, hermano? Bueno, saquémosle una aplicación, porque en nuestro tiempo Dios no nos pide a nosotros que hagamos un altar como tal. O sea, nosotros quizás podríamos decir, bueno, entonces significa que si Dios quiere, si el hermano está hablando de altar, yo tengo que hacer un altar en mi casa como tal. Cuando nosotros hablamos ahora de altar familiar, no nos referimos a que hacemos una tarima específicamente para sacrificar algo. De hecho, nosotros tenemos el nombre incorrecto en las iglesias cuando decimos venga al altar, porque ese no es en sí un altar, porque no sacrifican al pastor, que algunos quisieran sacrificarlo, pero no es ese el lugar. Esa es una tarima, ese es un podio, ese nada más tiene el sentido de que usted, cuando está predicando, está en una altura mayor para que pueda exponer mejor la palabra, para que pueda ser visto, pero no tanto como para ofrecer algo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un altar, en la actualidad, Dios no le está pidiendo un altar como en la época del patriarca. Pero sí, eso no significa que no nos deja enseñanza. ¿Qué enseñanza nos deja por lo menos Isaac? Veamos primero, ¿cuál fue el objetivo de hacer un altar? ¿Por qué hizo un altar Isaac? ¿Por qué hizo un altar, por ejemplo, el que veíamos de primero? El primero que hizo un altar, ¿quién le dije que era? El primero que hizo un altar fue ese hombre que salvó su familia y en un diluvio él salvó prácticamente esa generación. Entonces, ese hombre llamado Noé hizo un altar. ¿Por qué? Porque ese momento simbolizaba para él un momento en el cual la gracia de Dios había estado con él, que él reconocía que no era 100% justo, pero Dios o mejor dicho, él había encontrado gracia delante de Dios y había sido salvo por obedecer a Dios, estando en esa arca, símbolo de la iglesia o símbolo de la salvación de Cristo o de esa gracia de Dios. Noé hizo un altar en señal de gratitud, en señal de gracia de parte de Dios para con él y su familia. ¿Por qué hace un altar Isaac en este caso? Vemos nosotros que Isaac había estado en peligro, vemos nosotros que Isaac había estado a punto de que quizás los filisteos atentaran con él, había pasado momentos difíciles donde veíamos de que pozo que Isaac abría, pozo que le cerraban los filisteos, y él seguía caminando, seguía evitando los problemas hasta un momento de que encontró ese momento en el que Dios le habló cuando llegó a Berseba. Entonces, ¿por qué lo hace él? Podría ser por muchas razones. Una de esas podría ser por gratitud. Un momento también podría ser porque ese para Isaac era como un recordatorio para otra generación, para Jacob que vendría después, recordándole que Dios le había confirmado nuevamente el pacto, a pesar de que Isaac había mentido, a pesar de que Isaac había quizás dudado. Igual, Dios le confirma, Dios le habla, Dios se le aparece y le bendice. Isaac lo hace. Entonces, pensemos nosotros, ¿qué tipo de altar pudiéramos entonces hacer nosotros en nuestra vida? ¿Cuándo nosotros deberíamos de tener eso? En esos momentos, yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos compartido con nuestra familia realmente de que es por medio de la gratitud de Dios que tenemos lo que tenemos? ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia le hemos hecho entender a nuestra gente de que lo que tenemos es producto de la gracia de Dios? ¿Cuántos de nosotros les hemos contado a nuestros hijos, a nuestros parientes, los testimonios de todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Entonces, ¿qué sería un altar? Un altar también es un recordatorio de aquello que Dios hizo un momento. Un hijo
un hijo que Dios ha sanado, un milagro que Dios ha hecho, un examen, una radiografía que estaba ahí donde usted estaba enfermo, una fotografía. Eso le recuerda a usted, y eso también usted lo puede transformar como un momento en el que usted lo utilice de una manera simbólica, lo estoy diciendo, donde usted pueda decirle a alguien: mira, te quiero demostrar de cómo Dios se me apareció a mí en ese momento difícil que pasé en mi vida. Hijo, yo le quiero contar en esos momentos en los que yo pasé, momentos difíciles con su madre, en los cuales tuvimos dificultades económicas, en los cuales pasamos momentos difíciles de salud con ustedes o con alguien más. De esas batallas que hemos peleado en la fe, que nosotros podamos levantar altares y decir, como un recordatorio siempre, de qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Usted cree que a Isaac, porque ya Isaac ya era un joven, ya era una persona, prácticamente algunos dicen que ya era un joven adulto en el momento en el que Abraham lo iba a sacrificar? ¿Usted cree que Isaac no tenía claro que un altar era para ofrecer un sacrificio? ¿Usted cree que Isaac no tenía claro que en un altar se ofrece una ofrenda voluntaria en la cual yo tengo que despojarme de algo para darle a Dios? Hermano, y eso nos lleva también a pensar a nosotros en la familia, porque ahorita mucha gente se está quejando de la situación económica, pero en medio de la situación económica que usted pueda estar viviendo, en medio de su necesidad, si usted le cree a Dios y edifica altar, usted puede comenzar a ofrendar. Y cuando sus hijos en medio de la necesidad vean que usted pone algo para la obra del Señor, usted va a decir: este hermano está pidiendo dinero. No estoy interesado en eso. Créame que no lo quiero hacer con esa intención. Solo quiero darle la palabra, porque sería un mentiroso si yo no le digo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar a Dios. Y eso es un principio bíblico, eso es un mandato en el cual nosotros tenemos que aprender a dar, no porque Dios lo necesite, sino porque Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que nos despojemos de esos ídolos. Entonces, cuando yo voy y le doy a Dios, aún en medio de mi necesidad, yo le estoy edificando un altar en el que yo estoy dando a Dios. Mire qué interesante, un altar también era un símbolo de comunión. Un símbolo de comunión en el cual yo tenía ese encuentro. Hermano, esos altares también tenían un propósito de prácticamente ese altar tenía un propósito de que cuando una persona llegaba después, esa persona miraba el altar que estaba allí, y eso traía como la pregunta: ¿por qué hizo mi papá ese altar? ¿O por qué fulano hizo ese altar? Entonces eso era un recordatorio para las otras generaciones. Yo quisiera preguntarle a usted: ¿por qué cosa lo van a recordar a usted? ¿Lo van a recordar porque usted era un hombre, una mujer de oración? Allí usted edifica un altar. Cuando a nosotros, nuestros hijos nos miran de rodillas antes de acostarnos, cuando en un momento, quizás en la mañana, cuando nos levantamos, doblamos nuestras rodillas y damos gracias a Dios, en ese momento nosotros estamos dando esa evidencia como para que sirva de recordatorio para esas futuras generaciones. Entonces, Isaac edificó un altar, ¿por qué? Porque Dios se le había aparecido. Abraham edificó diferentes altares. Por ejemplo, en Génesis 12, nosotros vemos que Abraham, cuando Dios le confirma el pacto, le hace un altar. Y no solamente es un altar, le repito, cada altar representaba entregar algo. Entonces, pero también hay algo bien bonito en los altares. Es que encontraba yo también que el altar está representando un nuevo comienzo. Porque si usted se fija, cuando Abraham edifica un altar, justo es después cuando Dios se le aparece, cuando él se ha separado de su sobrino Lot. Cuando se separan y viene así como quien dice Dios: vaya, ahora te doy lo que te había dicho que te iba a dar. En ese momento él edifica un altar. Entonces,
Dios que está pidiendo que nosotros, como familias cristianas, comencemos a hacer altar, pero altar en este sentido, en el sentido de que nosotros podamos dejarle ejemplo a nuestra generación, a las personas que están con nosotros, ejemplo de que tenemos comunión con Dios, ejemplo de que nosotros nos hemos entregado a Dios. Yo quiero llevarlo, quizás porque no tendría sentido si lo dejo hasta ahí, pero quiero llevarlo a que si en nuestra época Dios ya no nos pide un altar literalmente, o sea, que yo vaya y ponga un montón de piedras allí, busque y sacrifique un animal, eso ya no aplica. Y vimos por qué ya no, porque Jesús ya fue sacrificado, la ofrenda perfecta ya fue dada. Entonces, ¿qué nos pide ahora Jesús? Yo quiero que usted vaya conmigo, quiero que me acompañe, por favor, en Romanos capítulo 12, y quiero que vayamos avanzando ahí, porque el tiempo apremia. Y quiero que vea usted qué es lo que nos pide Dios ahora a nosotros, los creyentes. Porque esa pregunta estaba en mi mente. Bueno, si Dios ya no me pide que yo haga un altar, porque quizás en un momento podría hasta decir uno, bueno, la verdad que si pidiera un animal yo lo sacrifico ya, así. Pero no, Dios me pide algo ahora. Si ya no hay sacrificios ahora, ¿qué me pide Dios? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿No cree que eso suena así mucho más difícil? Porque ahora Dios no me está pidiendo que haga un altar y que ponga una ofrenda nada más, sino que ahora me está diciendo de que yo tengo que presentarme no como un sacrificio como en el Antiguo Testamento, que iba y mataban a alguien. No, ahora la Biblia me manda a que yo me presente como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. ¿En qué sentido, hermano? ¿En qué sentido yo puedo ser un sacrificio vivo? No lo tome en el que yo voy a ir y me voy a flagelar porque necesito purificarme o algo. No está hablando de eso. Cuando él dice sacrificio vivo y santo, dice él, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire cómo mezcla nuestra adoración con Dios. Pero ¿a dónde está el propósito? ¿A dónde está el sentido? En el siguiente versículo, donde él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no nos conformemos a este siglo, sino sino transformados por medio de la renovación. Entonces, ¿en qué sentido me pide Dios que yo me presente como sacrificio vivo? En el sentido que ahora, teniendo nosotros a un Cristo, teniendo nosotros a un Salvador que se entregó por nosotros como un sacrificio vivo allá, es decir, que Él se dio como ofrenda para justificarme a mí, ahora yo tengo que presentarme en el sentido de sacrificio como algo santo para Él. ¿Cuándo yo soy un sacrificio vivo para Dios? Cuando mi vida la consagro para Dios. Para comenzar, lo que sacrificaban en ese altar tenía que ser un animal perfecto. Le decía yo que en ese lugar estaba asociada también a la santidad, ¿se acuerdan? Porque incluso el sacerdote, para llegar a ese altar, no le hacían gradas, sino que era una rampa que le hacían ya en el tabernáculo, precisamente para que cuando él diera el paso, incluso no se le viera la desnudez de sus partes, incluso algo que para nosotros sería tan insignificante, pero Dios está demostrando, o está dándonos a entender la santidad de Él. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo ahora con Romanos 12:1 y 2 es que nuestra vida en su totalidad
represente una ofrenda agradable para Dios. Que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, seamos como una ofrenda agradable para Dios. ¿Por qué, hermano? ¿En qué sentido? En el que Dios me gobierna a mí. Acuérdese que nosotros hemos sido llamados a que todas aquellas cosas que son agradables para el mundo, nosotros las descartemos. Si usted se recuerda, hay una cita bíblica en Primera de Juan 2:15. Dice que nosotros debemos de desechar todas las cosas de la carne, todas las cosas del mundo. Lo dice en este sentido, se lo voy a leer solo para no dejar quizás sin una base ahí. En Primera de Juan, capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice ahí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cuándo nosotros somos una ofrenda agradable a Dios? Bueno, en el sentido en que nosotros vamos dejando de amar las cosas de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En ese momento que yo voy menguando en mi carne y Dios va creciendo más en mí, de alguna manera yo voy presentándome a Dios como algo agradable. No debemos de dejar de un lado de que cuando nosotros venimos a Cristo, sus pecados son perdonados. Eso tengámoslo claro. Porque si hay alguno que está ahorita escuchando esto o viendo este mensaje, dirá: mire, yo de ofrenda no tengo nada y de santo no tengo nada, si yo de casualidad estoy oyendo esto. Y créame que ya somos dos o por no decir, habemos un montón en esa condición. Pero lo que sí debemos de saber es que si su vida ya fue entregada a Cristo, es decir, si usted ya entregó su vida a Cristo, dice la palabra de Dios de que Él nos santificó, Él nos ha apartado para Él. Pero allí entra algo que se conoce en la teología como la santificación progresiva, en el sentido de que yo me voy apartando, santificando día tras día, no para alcanzar salvación, no me vaya a malentender, sino para que mi vida cada día refleje más a Cristo y refleje menos de lo que yo soy en esa carnalidad. Entonces, Isaac era un hombre que, al igual que había visto a su padre hacer altares, él ahora hace un altar, y hace un altar para recordatorio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Qué cosas está haciendo usted para que después que usted ya no esté? Porque le tengo una noticia: si usted, al igual que yo, vamos a morir. Y tenemos que llegar a ese punto, si Cristo no viene antes, que todos quisiéramos que viniera antes. Pero si usted, quizá puede sonar un poco pesimista, pero se lo tengo que decir, si usted sobrevive a la pandemia, igual va a morir. Y la pregunta va a ser: ¿cómo lo van a recordar sus hijos? ¿Cómo lo van a recordar las siguientes generaciones? ¿Lo van a recordar como simple religioso? ¿Como aquel que en Semana Santa se ponía bien religioso, iba a la iglesia? ¿Como aquel que iba y hacía un ritual el domingo? ¿Como aquel que tenía una Biblia en casa y la pasaba leyendo, pero en las tardes se ponía borracho? ¿Cómo lo van a recordar? ¿Cómo nos tiene la gente? ¿Cómo nos miran? Isaac hace un altar porque ese altar representa su comunión con Dios. Ese altar representa que ese es el lugar de encuentro que tiene él con Dios. Isaac hace un altar porque ese representa para él un recordatorio de lo que Dios le ha prometido. Hermano, en nuestra vida ahora como creyentes, como familias cristianas, toda nuestra vida debería de representar ese sacrificio vivo que habla Romanos. Entonces, ese altar, de alguna manera, se vuelve en el momento en el que su familia lo mire a usted, agarrar una Biblia y leerlo, no religiosamente.
Pero más que lo miren leyendo una Biblia, lo miren que esa palabra que usted lee le está transformando. ¿Sabe cuándo usted va a poder dejar un altar para sus hijos? Cuando sus hijos quizás vean un cambio en su vida. Cuando la familia pueda decir, fulano era de una manera diferente. Ahora que ha comenzado a leer la Biblia, algo ha pasado. Entonces usted está dejando una huella, usted está dejando un altar para futuras generaciones, para que luego eso también sirva de encuentro. ¿Usted cree que Isaac por casualidad va y edifica un altar? ¿Usted cree que es casualidad que luego después de Isaac, Jacob edifica altares? Y usted mira después, aún con la ley, usted mira a un Josué haciendo un altar, porque había visto a un Moisés haciendo altar. Usted mira incluso otros personajes, a David mismo, aún el rey Saúl edificó altares, aunque aún con un motivo diferente. Pero entonces, ¿por qué edificar altares? Nosotros edificamos altares porque necesitamos tener ese tiempo con Dios. Quiero terminarle dejándole esto en su corazón, que nuestras familias necesitan urgentemente que en nuestro hogar todo se vuelva como un lugar de encuentro con Dios, como ese altar quizás, como ese lugar de comunión con Dios. Lo animo en el nombre del Señor a que no desmaye. Si usted, al igual que yo, está luchando por hacer una reunión que nosotros llamamos altar familiar, ese tiempo en el que antes de acostar a los chicos uno va y los reúne y ora con ellos, lee un par de versículos sin predicarles, simplemente los lee, ora, pues algunas veces ellos, los jóvenes o los niños oran también y podemos tener ese tiempo de comunión. Imagínense qué bonito sería de que usted lo haga. Dirá usted, pastor, yo lo he intentado, hermano, yo lo he intentado muchas veces y mire, no he podido, o al igual que yo muchas veces estuvimos en que muchas veces lo hacíamos, otros días no lo hacíamos. Hermano, no se dé por vencido, no se dé por vencido. El Señor lo ha llamado a usted y a mí a hacer precisamente eso, una ofrenda, algo agradable para Dios, que cuando nos presentemos delante del Señor podamos nosotros dar ese aroma a Cristo, de reflejar eso del Señor. Oro a mi Señor para que esto que hemos hablado sea de bendición para su vida y que pueda servir para cada uno de ustedes. Así que acompáñenme en oración. Quiero pedirle por favor que ore conmigo. Bendito Dios, te doy gracias por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de esos hombres que junto con ese altar también ofrecieron sus ofrendas, pusieron, Señor, aquellas ofrendas aún dolorosas para sus vidas. Quiero pedir, mi Señor, para que aquellas personas que están en sintonía, que puedan ver este mensaje, Señor, y aún no te conocen, Señor, urgentemente seas tú con ellos, seas tú, mi Dios, llegando a sus vidas, perdona sus pecados. Quiero animarle para aquellos en esta hora que no conocen a Cristo. Si usted no conoce al Señor, quiero que le invite en su vida para que venga y pueda usted también entrar en esa magnífica aventura de ser un hijo de Dios. Dígale así al Señor: Padre, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que te necesito. Ayúdanos, Dios, en esta hora. Suplico, Padre lindo, que salves mi alma. Señor, te doy gracias por morir en la cruz, por perdonar mis pecados, por salvarme en esta hora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos agradecerle a aquellos que han estado con nosotros, pues nuestro hermano Manuel Castaneda, de allá de Nahuizalco. Saludos, gracias por estar ahí pendiente, hermana Bella, a mi hermana Esmeralda Arias, hermana Mercy, bueno, nuestro pastor Julio, mi hermana Nicole, mi hermana Verónica, Josué Martínez también, así que mi hermana Nora, pues Samuel también. Samuel estaba ahí, pido sus oraciones también por Samuel, si algunos se acuerdan que estuvo con nosotros en el campamento de jóvenes, allí por su familia también, que pueda Dios obrar también en su salud también. Así que saludos a todos los hermanos que están pendientes siempre de los cultos de su iglesia. Gracias por los que se conectan siempre con nosotros. Así que bendiciones a todos.
Gracias por ahí estar con nosotros. No se les olvide por el reto del mes. Todos los días estamos leyendo un capítulo de la Biblia. Nuestra hermana Jessica siempre los está subiendo y transmitiendo allí en Facebook para que usted pueda estar en sintonía. Y tenemos como propósito leer la palabra de Dios en su totalidad, capítulo a capítulo. Vamos un día a la vez. Así que gracias por estar con nosotros. Bendiciones a todos.